Bueno, vamos con nuestro tema, que es choque en base a nuestra bibliografía. Para eso vamos a comenzar con esta pregunta, el cual refiere: una de estas no identifica un estado de choque. Será la alteración del estado mental, un lactato más de 2 milimolitro, oliguanuria, piel marmoria, un delta CO2 menos de 3. Nosotros, antes de entrar a este tema, nosotros debemos de recordar qué es choque. No es nada más que una anormalidad del sistema cardiocirculatorio, es decir, que puede estar el problema en el corazón, o en los vasos sanguíneos, o en la hemoglobina, que esto básicamente vamos a ir a recordar la disponibilidad de oxígeno sobre el consumo de oxígeno, es decir, la célula sabemos que consume una cierta cantidad de oxígeno. Normalmente una persona cuando no está en choque tenemos mayor cantidad de DO2 que VO2, ¿no es cierto? Esto puede ser por alteración de la bomba cardíaca, por la alteración de la hemoglobina, por la alteración del volumen circulante efectivo, que nos puede llevar a resultar insuficiente perfusión de órganos y tejidos. En resumen, el choque no es nada más que un estado de hipoperfusión tisular, ¿vale? Eso es el choque. Ahora, el ATLS en nuestra bibliografía dice y hace mucho hincapié en esto: antes se debe de identificar si está el paciente en choque. Entonces uno se pregunta y dice: pero ¿cómo yo voy a identificar a un paciente en choque? ¿Qué necesito yo tener, tanto parámetros clínicos, hemodinámicos o laboratoriales, para decir que está en choque? Una vez que nosotros identificamos que está en choque, buscamos la causa, es decir, es un taponamiento cardíaco, es un neumotórax, es un hemotórax, es un síndrome obstructivo, bla, 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 ¿ok? Y una vez que identificamos la causa, por supuesto, la debemos de tratar. Ahora, por los años 1900, por los 2014, se hizo un consenso, lo que es llamado el choque circulatorio. El choque circulatorio engloba a todos los tipos de choque y la monitorización hemodinámica. Y en este consenso ya se definió qué es un choque circulatorio. Para eso toma 3 variables: la clínica, la parte hemodinámica y la parte laboratorial. Dentro de la clínica, la clave son estas 3 ventanas. Primero, piel fría, que puede estar acompañado, sí o no, de acrocianosis, ¿ok? Es más, esta acrocianosis, vamos a ver un score más adelante que tiene 5 niveles, ¿ok? 5 niveles, o también llamada piel marmoria, que cuando a partir del nivel 3, 4, 5 ya se asocia a mortalidad. Hay una correlación con mortalidad, con un odds ratio más de 10. Algunos textos, artículos refieren entre 15 y 18, ¿vale? Primero, entonces, piel fría con acrocianosis. Segundo, la diuresis. Una diuresis menos de 0.5 ml/kg es otra ventana. ¿Por qué? Porque sabemos que el riñón, cuando apenas le llega el volumen circulante efectivo, va a comenzar a dejar de orinar, ¿vale? Y la tercera es la alteración del estado mental. Ustedes ven aquí en la imagen la primera ventana: alteración mental, la piel marmoria o piel fría y la oliguanuria. Son estas 3 ventanas que nosotros debemos evaluar clínicamente si el paciente está en choque o no. Con estas 3 ya hago diagnóstico de que el paciente está en choque. Ahora, la siguiente variable es la parte hemodinámica, y acá nos dice hipotensión. Hipotensión, ¿cuándo es? Cuando tengamos una presión arterial sistólica menos de 90 milímetros de mercurio. Pero esto no es necesariamente imprescindible, porque yo puedo tener un paciente, por ejemplo, con presión arterial sistólica de 100 y una diastólica de 50, pero el paciente está en oliguanuria, tiene piel marmoria, tiene alteración mental y mucho más. Si tiene un lactato más de 2, el paciente está en choque, ¿ok? O puede estar en paciente con 80-50, está orinando bien, tiene un Glasgow de 15, no está la piel fría, no está en choque. Entonces, que la presión arterial, ojo con eso, ¿ok? Muy bien. Y el último criterio para ser, por ejemplo, en choque
choque es la parte laboratorial y para eso necesitamos marcadores de perfusión tisular. Tenemos muchas, pero dentro de los mejores marcadores, digamos hasta el momento, es el lactato. Cuando tenemos un lactato más de 2 milimol litro, nos va a decir que el paciente está en hipoperfusión tisular. ¿Por qué el lactato? Porque sabemos que es un sustrato del final de la glucólisis anaerobia, cuando ya no hay oxígeno. Tenemos otros marcadores más, ¿no? Como la saturación venosa central, la saturación venosa mixta y el delta CO2, ¿no? Un delta CO2, por ejemplo, ya vamos a ver cómo se toma. Hasta ahorita debemos recordar que un delta CO2 más de 6 en punto de corte se asocia a hipoperfusión tisular, ¿vale? Muy bien. Ahora, por ejemplo, hay un estudio en europeo, por ejemplo, con buena cantidad de pacientes, donde dice cuál es lo frecuente, qué tipo de choque es frecuente. Entonces, con un 62% es el choque séptico, el distributivo, seguido del choque cardiogénico con un 17% y seguido del choque hipovolémico. Pero esto es en choque en general. Pero como estamos en un contexto de trauma, la primera causa de choque o el tipo de choque es el choque hemorrágico, ¿vale? Hemorrágico, cuidado con eso cuando nos pregunten en el examen, es el hemorrágico que está fácil. Entonces, una de estas no identifica el estado de choque. Alteración del estado mental, sabemos que es una ventana, el lactato es un parámetro laboratorial, la oligonuria es la segunda ventana y la piel marmórea es la tercera ventana. Entonces, todas estas variables identifican un estado de choque. Un delta CO2 menos de 3, nada que ver. El punto de corte es más de 6, porque es una sangre venosa del CO2 de la parte venosa menos el CO2 de la parte arterial. Entonces yo necesito una sangre venosa que puede ser extraerse del catéter venoso yugular y un CO2 arterial pues de la gasometría, ¿no? De la arteria radial, ¿vale? Ahora, para entender el estado de choque básicamente debemos jugar con variables, ¿no? Nosotros debemos jugar con variables. Por ejemplo, la disponibilidad de oxígeno, sabemos que depende del contenido arterial de oxígeno, ¿ok? Y además del gasto cardíaco. Pero acá en el esquema, en nuestra bibliografía, nos hace hincapié en el gasto cardíaco. El gasto cardíaco además depende del volumen sistólico, volumen latido, por la frecuencia cardíaca. ¿Y de qué depende el volumen latido? De la precarga, es decir, todo lo que retorna de la parte venosa hacia el corazón, de la contractilidad, es decir, de la bomba del corazón, cómo está la bomba, y la poscarga. ¿Ok? Esos son conceptos básicos de pregrado, ¿no es cierto? Ahora, para hacerlo un poco esto mucho más interesante, vamos a ver la clasificación del estado de choque en base a la disponibilidad de oxígeno, de la DO2, porque sabemos que hay una DO2 y sabemos que hay un consumo de oxígeno, ¿no? La relación DO2-VO2. La DO2, ¿de qué depende? Del contenido arterial de oxígeno por el gasto cardíaco, ¿ok? Por el gasto cardíaco. ¿Y de qué depende el contenido arterial de oxígeno? De la saturación de oxígeno, es decir, necesitamos buenos pulmones, por 1.4 por hemoglobina, porque ¿quién transporta el oxígeno? Una vez que llega, nosotros inspiramos aire, ¿no? Necesitamos buenos pulmones, hay una constante, y de la hemoglobina, porque es la que va a transportar más la presión arterial de oxígeno, que está libre por ahí, digamos, ¿no? Hay una constante por 0.03. Esta es la fórmula del contenido arterial de oxígeno. Y del gasto cardíaco ya habíamos visto que depende del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. Y el volumen sistólico depende de precarga, poscarga y contractilidad. Entonces esto es lo básico que debemos recordar, ¿no es cierto? Ahora, una vez que nosotros ya sabemos de la fórmula de la disponibilidad de oxígeno, nosotros podemos ver las causas que pueden llevar al choque. Un choque puede llevar porque se altera la saturación de oxígeno, porque están mal los pulmones, por una neumonía, o porque el paciente pierde mucha hemoglobina, los traumas, choque hemorrágico, o porque se altera el gasto cardíaco. El gasto cardíaco, ¿por qué se puede alterar? Por alteración del volumen sistólico o por alteración de la frecuencia cardíaca. Cuando se altera el volumen sistólico, sobre todo la precarga, ¿qué causas van a llevar a alteración de la precarga? Todo lo que va a ser volumen circulante, ¿no? Pérdidas sanguíneas, pancreatitis, secuestro de líquido en tercer espacio, quemaduras, trauma, todo lo que es. Entonces, por ejemplo, si yo digo, hay que optimizar la precarga, entonces hay que darle sangre, cristaloides, coloides, plasma, etcétera. Hay que optimizar la precarga. Pero sabemos que en un paciente, por ejemplo, cuando pierde mucha sangre, va a haber acá fases de la reanimación, ¿no? Hay una fase de la reanimación acá, una fase de meseta y una fase de desreanimación. En esta primera fase de reanimación, digamos,
un paciente puede tener un balance positivo, digamos, ligeramente positivo, ¿no? Neutro positivo, pero en esta parte de optimización ya tiene que ser neutro. Y en la parte de desreanimación, todo lo que hemos metido en la parte precarga debe tener un balance negativo. ¿Por qué? Porque los pacientes que, por ejemplo, tienen balance positivo y hacen más balance positivo acá, se ha asociado a mortalidad. Son los pacientes que más fallecen, ¿ok? Cuando persiste el balance positivo, ¿vale? Entonces, para esto hay parámetros de precarga dependencia, que es un poquito más de especialidad, donde tenemos variables estáticas y variables dinámicas, ¿ok? Y esto ya es un poco más profundo, ¿no? Ya de especialidad. Ahora, dentro de la postcarga, por ejemplo, cuando tenemos una estenosis aórtica, por ejemplo, cuando tenemos un gradiente muy alto, por ejemplo, más de 40, etcétera, estos pacientes, el corazón ya no puede sacar ese volumen circulante porque algo lo está tapando, ¿no? Lo está obstruyendo, que es la estenosis aórtica. Eso también puede llevar a un tipo de choque, ¿no es cierto? Ahora, cuando se altera la contractilidad, obviamente la bomba al corazón. ¿Por qué puede estar mal la bomba? Porque hay un infarto agudo de miocardio, porque se ha trombosado la arteria descendente anterior o la circunfleja, que son las que más irrigan el ventrículo izquierdo, hace falla cardíaca, el paciente entra en un estado de choque, ¿no es cierto? O la misma falla cardíaca aguda. Perfecto, entonces cualquiera de las tres alteraciones de las tres variables del volumen sistólico puede llevarnos a un choque. Ahora, ¿qué pasa con la frecuencia cardíaca? Lo mismo, señores, lo mismo. Una frecuencia alta, por ejemplo, una taquiarritmia, una taquicardia supraventricular por reentrada o una fibrilación auricular de respuesta alta, etcétera, porque va a hacer que esa aurícula se contrae rápido y no le llena el ventrículo izquierdo, por lo tanto le va a llevar a un choque cardiogénico. Lo mismo pasa con las bradiarritmias. Si yo tengo, por ejemplo, un paciente que yo tengo una presión arterial de 80 a 50 y tengo una frecuencia cardíaca, por ejemplo, de 30 latidos por minuto, no, pues sabemos que la frecuencia cardíaca es una variable de la disponibilidad de oxígeno y que también le va a llevar el choque, ¿no es cierto? En este caso, entonces, necesitará un marcapaso transitorio, un marcapaso permanente, un marcapaso transcutáneo, dependemos de lo que tengamos, ¿no? Puede ser un bloqueo auriculoventricular MOPITS 1, MOPITS 2, o puede ser un bloqueo AV completo, ¿no es cierto? Muy bien, ahora, una vez que nosotros sabemos qué es choque, sabemos qué cosas pueden estar alteradas, y ya se comienza a manejar. Por ejemplo, en un contexto de que si se tumba la precarga, pues nosotros vamos a optimizar la precarga, ¿no? Fluidoterapia permisiva, ya no es como antes, ¿no? Cuando uno estaba en la universidad o en internado o en la residencia, decía, paciente está en choque hipovolémico, pues dale cristaloides, ¿no? Le dabas 3 litros, 4 litros. A esos pacientes les va mal, empeoran, se mueren. Entonces ahora va con fluidoterapia permisiva, ¿no? Cuidado con los cristaloides, ¿no? Cuidado. Una vez que nosotros damos cristaloides, está con balance positivo de 1000, de 2000, etcétera, y ya tenemos controlado el foco hemorrágico, ya sea por fractura de cadera, fractura pélvica, un hemoperitoneo, un hemotórax, ya tenemos controlado, ya se comienza a dar diuréticos o terapia de reemplazo renal. ¿Por qué? Porque necesitamos llevarle a un paciente balance neutro negativo, ¿ok? Lo mismo pasa con la transfusión. Ya vamos a ver que apenas que nosotros tengamos productos sanguíneos debemos hacer nuestra transfusión masiva, ¿no? Siempre y cuando el paciente tenga un choque hemorrágico no controlado. En la postcarga, pues que si está aumentada la postcarga, necesitamos disminuir la postcarga. ¿Y cómo lo hacemos? Con vasodilatadores, ¿no? O simplemente esa estenosis que está apretando la aorta, lo dilatamos con balón, ¿vale? Con la parte hemodinámica. Con la contractilidad, por ejemplo, si tiene un infarto agudo de miocardio, pues vamos a hacer, por ejemplo, vamos a destapar ese trombo de la arteria circunfleja de la coronaria derecha, ¿no? ¿Cómo? Con intervención percutánea, ¿no? Con cateterismo cardíaco, se balonea, se puede poner en stent. O si está dentro de la hora o no tenemos una parte hemodinámica, pues ahí están los trombolíticos, ¿no? Streptokinasa, alteplasa, tenecteplasa, todo en el contexto de infarto agudo de miocardio. O en pacientes con falla cardíaca refractaria, pues tenemos dispositivos de asistencia circulatoria, pues que sería genial que muchos de ustedes se vayan preparando para usar estos dispositivos. Uno de ellos, por ejemplo, tenemos el Impela, ¿no? Como puente para que el paciente pueda estar, o como puente para trasplante cardíaco. Bueno, ahora, una vez que nosotros ya optimizamos, ¿no? Damos fluidoterapia, sangre, vasodilatadores, inotrópicos, intervención percutánea, nosotros debemos monitorizar. Tanto en el contexto de anestesiología, emergencias, medicina interna, terapia intensiva, bla, 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 bla. Para esta monitorización
se engloba en dos contextos. La parte macrocirculatoria es todo lo que tú ves: presión arterial, presión venosa central, presión de oclusión de enclavamiento pulmonar, que son variables estáticas de precarga. Si alguien, por ejemplo, me dice cómo yo valoro la precarga, cómo yo mido cómo estás con mucha precarga o con disminución de precarga, para eso hay variables estáticas y variables dinámicas. Dentro de las variables estáticas tenemos estas dos: la presión venosa central y la presión de oclusión de la arteria pulmonar. Se ha demostrado que actualmente no sirven para valorar precarga, y actualmente se habla y se comenta, se hace mucha investigación de variables de precarga dinámicos, la precarga dependencia. Entonces es un mundo esto, es un tema pues por lo menos de 1 hora, 2 horas de poder platicar y que ustedes puedan leer. Por ejemplo, tenemos la variabilidad del volumen sistólico, la variabilidad del ITB, el índice de colapsabilidad de la vena cava inferior, de distensibilidad y otras variables más, ¿ok? Con eso yo valoro la precarga. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un índice de variabilidad del ITB menos del 15, 16, por ejemplo, que tenga 12? Entonces yo digo, a este paciente le falta volumen, le falta carga, le falta precarga, ¿ok? O si digamos que tiene una variabilidad de ITB de 18, 19, digo, no, tranquilos, ya no necesita cristaloide, tranquilos, necesita no sé, otro componente inotrópico, vasodilatador, diurético, lo que ustedes deseen, dependiendo del contexto hemodinámico, ¿ok? ¿Cómo se valora la precarga? Pues la presión arterial media menos la resistencia vascular sistémica, y la contractilidad, pues con el ecocardio, probablemente ahí la FEB nos pueda ayudar un poco, ¿no es cierto? Ahora, esta macrocirculatoria, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una presión arterial de 150, ¿ok? 150 milímetros de mercurio, y tengo un lactato o tengo un delta CO2 que ha ingresado con 8 y ahora está en 10 el delta CO2? Entonces a esto se denomina la coherencia macrocirculatoria con la microcirculación. No significa, si yo tengo una buena presión arterial, no significa no necesariamente que yo tenga una buena perfusión tisular, es decir, buena microcirculación. ¿Ok? Para eso se habla, hay un tema aparte que se llama incoherencia hemodinámica, ¿vale? Entonces esta parte microcirculatoria, ¿cómo yo voy a valorar? ¿Cómo voy a saber que está bien? Lo que nos recomienda la bibliografía es el lactato. Y nosotros debemos saber que el lactato, pues el punto de corte menos de 2 es para decir que no está en choque, ¿no? Hasta 1.5 algunos textos, pero para nosotros, para el examen de la residencia, 2, ¿vale? Pero hay otros contextos, como por ejemplo el delta CO2. Un delta CO2 normalmente debe estar menos de 6, un déficit de base debe estar neutro, menos 2 máximo. Lo mismo pasa con la saturación venosa central, la saturación venosa mixta, de dónde se debe tomar, cuáles son puntos de corte, cuáles son las formas para sacar gasto cardíaco por FIC y un montón de cosas en la parte de microcirculación, que no es el objetivo del tema que profundicemos esto, ¿vale? Ahora, una vez que se optimiza, ya sabemos que el paciente ya está en choque. Hemos visto las 3 ventanas, delta CO2 está alto, lactato está alto. Resolvemos la causa en el taponamiento cardíaco, neumotórax, hemoperitoneo, bla, 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 ¿no? Y nosotros monitorizamos, vemos, dice, ¿cómo está el lactato? Si el lactato persiste alto, por ejemplo, más de 2, está en 4, 6, se sigue elevando, vemos cómo está el gasto cardíaco, cómo está nuestra frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca está baja, pues necesitamos un marcapaso. ¿Cómo está el volumen latido? ¿Cómo está la precarga? ¿Cómo está la contractilidad? ¿Cómo está la poscarga? Eso ya con la monitorización hemodinámica. Si tiene, por ejemplo, una hemoglobina menos de 8, necesita transfusión. Probablemente antes decía, no, ya tiene hemoglobina de 10, ya tiene de 11, de 12. Eso antes tenía indicación de transfusión sanguínea, pero actualmente hay muchos estudios que se comparan transfusión deliberada con transfusión restrictiva. Se ha demostrado que los pacientes con transfusión restrictiva, con un punto de corte menos de 8 gramos decilitros recién que se les transfunda, les va mejor, ¿ok? Tiene mayor supervivencia en la curva de Kaplan-Meier, ¿vale? Entonces, si el problema está en la saturación, por ejemplo, tiene un hemotórax o se está distresando, está haciendo un síndrome de distrés respiratorio agudo, pues este paciente hay que intubarlo, ¿no? Vemos la dificultad respiratoria, confirmamos con la gasometría la insuficiencia respiratoria, lo intubamos y necesitamos un ventilador mecánico. ¿Para qué? Para darle presión positiva al final de la expiración. Y esto igual es otro mundo, la ventilación mecánica en pacientes críticos, ¿vale? Lo mismo pasa con el aumento del trabajo respiratorio. Por ejemplo, si yo tengo un trabajo respiratorio muy alto, secundario un distrés, post-trauma, bla, 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 pues el paciente necesita sedación y bloqueo neuromuscular. Ya manejándolo con un SDRA, ¿no? Síndrome de distrés respiratorio del agudo. Muy bien. Hasta acá es más o menos qué es el choque, la clasificación, las optimizaciones, bla, bla, bla. Dentro de la clasificación, pues esto está muy fácil, ¿no? Ustedes esto lo pueden leer y está muy fácil de poder recordar cómo se clasifica un choque. Dentro de la fisiopatología, vamos a hacer ahora hincapié en la parte hemorrágica, ¿ok? La parte de choque hemorrágico. ¿Qué es lo que pasa?
pierde sangre. ¿Y quién es el primero que responde? De toda la DO2, ¿no? De toda la DO2, contenido arterial de oxígeno por el gasto cardíaco. ¿Quién responde? El gasto cardíaco. ¿Cómo responde? Aumentando la frecuencia cardíaca. Ojo con eso, posible pregunta de examen. ¿Cuál es el sistema, el cuerpo, cómo va respondiendo con aumento de la frecuencia cardíaca? Libera catecolaminas. ¿Para qué? Para hacer vasoconstricción a nivel de la resistencia vascular periférica, ¿vale? Y esto yo puedo medir, ¿no? Con aparatos yo puedo medir cómo está la resistencia vascular periférica. Y lo que pasa en la presión de pulso es disminuye. Y alguien dirá, pues, ¿qué es la presión de pulso? La presión de pulso no es nada más que la diferencia entre la presión arterial sistólica, esta que estoy pintando acá, y la presión arterial diastólica. ¿Y cómo se obtiene? A través de una línea arterial, es decir, se introduce una agujita acá a la arteria radial, obviamente puede ser la arteria pedia, etcétera, pero la indicación primero es la arteria radial. Para esto hay criterios, dónde poner, cómo hacer el test de Allen, etcétera. Se pone la agujita, la arteria radial, se conecta a un monitor y esto es lo que nosotros vamos a ver en el monitor, ¿no? La presión de pulso, la variabilidad de la presión de pulso. Incluso es una variable para predecir precarga dependencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La presión de pulso, cuando tú estás escuchando esta clase, estás viendo, o yo, tenemos buena presión de pulso. Miren, voy a dibujar acá, buena presión de pulso, ¿no? Cuando una persona entra en choque hemorrágico, esto disminuye. Entonces, por eso se dice que disminuye la presión de pulso. Entonces, yo solamente viendo una presión de pulso acá, por ejemplo, mucha variabilidad en la presión de pulso, a este paciente le falta precarga, le falta cristaloide, le falta volumen, ¿no es cierto? Entonces yo con eso puedo valorar. Incluso hay una fórmula para predecir la variabilidad de presión de pulso cuyo punto de corte más del 13% que nos puede indicar que nos falta volumen, ¿vale? Ahora, esta pregunta ya es muy fácil de entenderla. ¿Un choque solo con la presión arterial puedo diagnosticar? Pues no. Yo puedo tener, ya les dije, una presión arterial de 80, 50 milímetros de mercurio, pero el paciente tiene un Glasgow de 15, está orinando bien, ¿no? No tiene piel fría, pues no está en choque, ¿no? O puedo todo lo contrario, puede tener una presión arterial de 120, 80, pero el paciente no está orinando, tiene alteración mental, tiene un lactato de 5, el paciente está en choque. ¿Por qué? Porque puede ser que este paciente haya vivido normalmente con una presión arterial de 150, 90 y una disminución de esta presión arterial pues le está llevando a un choque, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice nuestro libro, el ATLS? ¿Qué es lo que dice? Cualquier paciente lesionado, o sea, ya hay antecedente de trauma, ¿vale? Lesión. Que esté frío al tacto, le tocamos y está frío, y está taquicárdico. Con estas dos variables nos dice que el paciente está en choque hasta que no se demuestre lo contrario. Interesante con esas dos variables, pero nosotros ya tenemos una nueva definición del 2014. ¿Qué variables necesitamos para estar en contexto? Pero esto está muy práctico, ¿no? Está muy práctico. Ahora, la pérdida masiva de sangre puede producir solo una ligera disminución del hematócrito o concentración de hemoglobina. Por supuesto, un paciente puede perder 2 litros de sangre y tener una hemoglobina normal de 15. ¿Ok? La hemoglobina no me dice que el paciente realmente está con pérdida sanguínea, porque sabemos que se pierde también hemoglobina, también hematócrito, también plasma, por lo tanto puede disminuir o no disminuir, ¿vale? Y también el libro de TLS hace datos muy importantes en los puntos de corte en cuanto a la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, un 160 en un bebé debe ser normal. Si está más de eso, ya está taquicárdico. 140 en un niño en edad preescolar, 120 en edad pubertad, 100 en adultos, ¿no? Y para determinar la gravedad del choque, sabemos que el lactato es un marcador importante. Los tipos de choque ya lo mencionamos, ustedes ya conocen ampliamente. Vamos a analizar esta pregunta. En Pando, en uno de nuestros departamentos de Bolivia, hay una persona que sufrió un accidente de moto. Frecuente. Pando, Beni, Santa Cruz, ¿no? Es frecuente este tipo de accidentes. Se evidencia fractura expuesta de fémur. Pues tú dices, no, ya tiene una fractura expuesta de fémur y yo más o menos, según el ATLS, yo ya sé cuánto puede perder de sangre, le puede llevar sí o no en un contexto de choque. Y el choque mata, ¿no? Mata rápido si no sabemos diagnosticar y tratarlo. Y aparte, ¿qué otro dato nos da? Dice que el paciente está obnubilado. Listo, y hay alteración del estado mental. Ya tenemos una variable de choque. Está a frecuencia cardíaca alta, 122. Taquicárdico. Según el ACLS, ya con estos dos podremos llevar a un contexto de choque. Pero además nos dan otras variables, 80-40, y está oligoanúrico.
otra variable de choque, es decir, el paciente ya con esto ya está en choque. ¿Ok? Pero ¿por qué me está dando tantos datos? Me dicen déficit de base de menos 8. En la gasometría arterial me están diciendo que el déficit de base está en 8, pero no me están dando el lactato. Por ejemplo, hay muchos hospitales donde tú has debido trabajar o etcétera. No tenemos lactato en nuestros laboratorios, pero sí con una gasometría arterial nos puede dar gran información sobre todo el bicarbonato y el déficit de base. Entonces hay muchos estudios residentes que hicieron algún tipo de correlación, déficit de base, por ejemplo, vamos a tener un déficit de base de, por ejemplo, acá de menos 10, ¿ok? Vamos a tener déficit de base acá de menos 10. Y se hace correlación con lactato y estaba en este caso, por ejemplo, 5.5. Más o menos en estos estudios que se han encontrado es 2 por 1, ¿ok? 2 por 1. Es decir, si yo tengo un lactato o un déficit de base de menos 8, probablemente mi lactato esté en 4, ¿ok? Y así sucesivamente. Entonces, probablemente este paciente tenga un lactato de 4. Es decir, que el paciente además ya me está dando otra variable para decir que el paciente está en choque. Pero la pregunta no me dice si está en choque o no, me está diciendo a qué tipo o a qué clase o a qué grado de hemorragia pertenece. Para esto hay una tabla, un cuadro, que esto es preguntable en las universidades, en la residencia, etcétera. ¿Qué grado de choque hemorrágico es? Por ejemplo, acá nos da algunos puntos de corte. Una fractura de tibia y húmero puede perder 750 ml de sangre. Una fractura de fémur, 1500. Retroperitoneo, varios litros, los 5 litros del cuerpo humano, ¿no? Entonces acá tenemos una tablita mucho más clara, los grados de choque hemorrágico, ¿no? Esto es importante ¿para qué? Para ver cuál es el tratamiento que yo voy a hacer, ¿ok? Básicamente nos vamos a guiar en la frecuencia cardíaca y en el déficit de base, ¿ok? Porque el déficit de base me está diciendo que a la célula le está faltando oxígeno, por eso hay déficit de base, no hay bicarbonatos, se está consumiendo por la hipoperfusión tisular. Veamos, por ejemplo, en un grado 2 ya tiene un déficit de base de menos 2 a menos 6, un grado 3 de menos 6 a menos 10, nuestro paciente estaba acá con menos 8, entonces ya es un grado 3, ¿no es cierto? Por lo tanto, la frecuencia cardíaca está alta, frecuencia respiratoria puede estar alta, debe estar algo ansioso, confuso, como está en nuestro contexto, y lo que necesita es cristaloides y sangre, ¿vale? Y obviamente la mortalidad es alta a comparación del grado 2, ¿no? Y en el grado 4 es mucho más, ¿no? Mucho más. Y aquí ya hay alteración en la diuresis, ¿no? La diuresis ya está muy disminuida, ¿vale? Por lo tanto, con esta sola variable yo ya pudiera decir que el paciente tiene una clase de hemorragia 3, ¿no? Un grado de hemorragia clase 3, ¿ok? Muy bien. Ahora, ya sabemos cómo identificar choque, lo más probable un choque hemorrágico, y ahora vamos a aprender a manejarlo, vamos a recordar qué es lo que dice nuestro texto. Primero es detener la hemorragia. Si afuera yo en la parte prehospitalaria veo a un paciente que está con fractura expuesta, pues lo aprieto, ¿no? Lo aprieto para que no pierda más sangre, ¿no es cierto? Y lo llevo lo más rápido a un centro de centro de trauma, ¿no? Obviamente en el contexto de ABCD, cómo está la vía aérea, bla, 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 bla. Ok, un acceso venoso periférico, ojo con eso, hay muchos errores que se cometen. Primero es poner un catéter venoso central, mentira, lo primero es un acceso venoso periférico, ok, una placa de tórax, y esto ya obviamente en un hospital, cristaloides, y pues más o menos como hipotensión permisiva para no dar tanto cristaloide como un puente, a identificar la causa del choque y tratarla, productos sanguíneos, sobre todo en grados de 3 y 4, en choque hemorrágico, y vamos a ver a la parte de reanimación. ¿A qué se refiere con reanimación? Pues a todo lo que acabo de comentar, ¿no? La fase de reanimación, de optimización y de desreanimación, ¿vale? En esta fase, por ejemplo, nosotros daremos sangre, cristaloides, que la parte quirúrgica se optimice, un tubo de tórax, pericardiocentesis, tubo endopleuro, todo lo que tú quieras, ¿no? Acá ligeramente balance positivo, ¿no? Sangre. Acá ya un balance neutro y aquí necesariamente un balance negativo. Entonces esta parte nos están hablando, fase de reanimación, ¿vale? El tratamiento de la hemorragia con cristaloides disminuye el riesgo de coagulopatía. A ver, dar cristaloides disminuye el riesgo de coagulopatía. Y alguien dirá, pues, ¿qué es una coagulopatía? ¿Qué tiene que ver aquí un trastorno de coagulación si un paciente está normal? Por ejemplo, no tiene hemofilia, no tiene deficiencia de factores 8, 7, bla, bla, bla.
no está tomando aspirina, etcétera. Entonces, ¿cómo es eso de que el paciente tenga coagulopatía? Ahorita vamos a ver. Los cristaloides solo deben usarse en pacientes hipotensos. Vamos a ver esto si es cierto. Los productos sanguíneos deben administrarse tan pronto como sea posible. Ah, interesante, puede ser. Y la tromboelastografía debe usarse siempre cuando esté disponible. A la macana. Primero yo tengo que saber qué es un tromboelastógrafo, para qué sirve, cómo se hace y pues cuál es el objetivo y realmente tiene beneficios, ¿no? Disminuye costos, baja morbilidad, baja mortalidad, los pacientes van mejor. Mi pregunta, ¿no? Lo que uno debe de saber. El ácido tranexámico se administra ante las 3 horas. Esto ya habíamos visto en las previas clases que sí, realmente el ácido tranexámico se debe administrar en ese contexto de horario. Ahora, vamos a entrar a los principios de reanimación. Pues antes uno creerá que, choque hemorrágico, pues dale sangre, cristaloides y ya que lo vea, ¿no? No es así. Tiene su ciencia muy, muy importante y seguramente va a ir cambiando en el transcurso de los años cuanta más investigación y más evidencia salga en este contexto del tema. Ojo, primero veamos. Los cristaloides, tu solución fisiológica, tu Ringer normal, bla, 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 solo se da para pacientes hipotensos. ¿Ok? Y si yo tengo sangre, por ejemplo, entonces yo doy sangre antes que cristaloides. ¿Y cómo defino hipotenso? Una presión arterial sistólica menos de 90 milímetros de mercurio. Por lo menos para nuestra bibliografía de la TLS. Eso es nuestro punto de corte, ¿vale? Productos sanguíneos deben administrarse tan pronto como sea posible, ¿ok? Si yo tengo 5 litros de solución salina al 0,9%, mal llamada fisiológica, y tengo sangre, pues lo voy a dar primero sangre. ¿Pero cómo? En una relación o en una proporción de 1-1-1, ¿vale? 1-1-1, ¿vale? Ahora, la tromboelastografía se debe usar siempre cuando esté disponible. Ojo con esto. Por supuesto, en algunos hospitales, en algunas clínicas, tenemos este aparato para guiarnos. ¿Qué le falta? Glóbulo rojo, le falta plaquetas, le falta factores de coagulación, le falta crioprecipitados o le falta un antifibrinolítico. Para esto nos va a ayudar la tromboelastografía. Así que ya no hacemos transfusión a ciegas, ¿no? Ya no sacamos plasma y dale plasma, dale protamina, dale ácido aminocaproico, dale apotrinina o dale ácido tranexámico, nada que ver. Entonces ya estamos un poco con este aparato guiados, que es lo que le falta al paciente, ¿vale? Y los cristaloides empeoran la coagulopatía. A la macana, ¿qué es la coagulopatía? Un paciente, por ejemplo, que viene con un contexto de trauma, más o menos con un 30% de estos pacientes ya tienen coagulopatía, es decir, su coagulación no es de la mejor manera, tanto la hemostasia primaria y la secundaria están alteradas, ¿ok? Están alteradas. Y si realmente no tengo sangre, ¿cómo voy a usar los cristaloides? En bolos, ¿ok? Con 500 ml poco a poquito para mantener una hipotensión permisiva, presión arterial alrededor de 90 milímetros de mercurio. Y la gran importancia es la reanimación de control de daños. Eso es lo que ha disminuido tanto cristaloide, ¿no? La cirugía temprana más la transfusión relación 1-1-1 y la hipotensión permisiva, ¿vale? Muy bien, este es el aparato, el tromboelastógrafo, ¿ok? Se pone acá la sangrecita, se pone acá, hace su centrifugación, tiene varios métodos y se dibuja esto, ¿no? Se dibuja esto, todo esto se dibuja. Y esto es una ciencia, ¿no? Tiene la parte de la R, la distancia, los ángulos, la amplitud, ¿no? Cómo está el I30, tenemos la primera fase de coagulación, luego la segunda fase de fibrinólisis, ¿vale? Lo normal es que esta morfología esté así, como esta parte, ¿ok? Normal. Es decir, este paciente, si sigue sangrando, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, estaba con presión arterial de 130-80 y de repente está 90-50, pero pues está sangrando, digamos, en hemoperitoneo y dice, no, yo cirujano, pues está controlado el abdomen, no hay foco hemorrágico, no está sangrando, debe ser un sangrado de tipo médico. Entonces nosotros decimos tipo médico, ¿qué será? ¿Le faltará plasma? ¿La plaqueta estará bien? ¿Cómo estará el sistema fibrinolítico, etcétera? Entonces tú dices, pues estoy a ciegas, para esto me ayuda el tromboelastógrafo. Entonces yo con esto digo, no, mi paciente está normal, tiene un buen sistema de coagulación, buen sistema de fibrinólisis, tranquilo. Entonces digo, la hemorragia es quirúrgico. Entonces yo como cirujano digo, no manches, no, está bien mi tromboelastograma, mi perfil, el patrón.
debo de entrar al quirófano. Para eso sirve, ¿ok? Para eso. Entonces, por ejemplo, si sigue hipotenso, yo le puedo dar más sangre, pero el problema ya no es un sangrado, una hemorragia de tipo clínico, de tipo médico, sino es una hemorragia de tipo quirúrgico. ¿Y cómo se trata lo quirúrgico? Con cirugía, ¿vale? Entonces acá tenemos unas morfologías diferentes. Por ejemplo, un paciente con un alto por ejemplo, de distancia de R. Esta morfología me dice que el paciente le falta factores de coagulación. ¿Por qué? Tal vez el paciente era cirrótico, no sé, no, porque se ha consumido los factores de coagulación. Entonces, ¿qué debo dar ahí? Plasma, ¿no es cierto? Plasma, porque esos tienen factores de coagulación. Ahora, si yo tengo esta morfología, por ejemplo, con un ángulo muy achatado, ¿no? Disminuido, esto es característica de una trombocitopenia o una trombopatía, ¿ok? Por ejemplo, yo puedo tener plaquetas de 200,000 microlitros, tranquilo, pero puede ser que tengo cuantitativamente están normal mis plaquetas, pero cualitativamente están mal mis plaquetas. ¿Por qué? Porque puede ser que el paciente esté en trauma y estaba tomando aspirina, clopidogrel, bla, 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 ¿no? Entonces, un integrante plaquetario, por más que yo tenga cantidad de plaquetas normal, y si el paciente tiene el antecedente de antiagregantes, mucho más con esta morfología de tromboelastografía, por más que tenga plaquetas normales, yo debo de transfundir plaquetas. Para esto sirve esto, ¿no? Este aparatito. Y para terminar, digamos, esta morfología, porque esto es un mundo igual, ¿no? Esto tiene su ciencia, esto es un mundo, ya lo van a profundizar cuando estén en sus especialidades correspondientes. Entonces acá esta morfología, por ejemplo, tiene un piquito al final en la parte distal, en la parte del I30, muy achatada, ¿no es cierto? Esto significa que el paciente está haciendo una fibrinólisis, y esta fibrinólisis se trata con antifibrinolíticos, como cuál es el ácido aminocaproico, el ácido tranexámico y demás, ¿vale? Bueno, no vamos a ampliar mucho más esto. Ahora, la transfusión sanguínea, una vez que yo sé que el paciente requiere sangre, sabemos que las pruebas cruzadas tardan por lo menos 1 hora, y si no está esto disponible y demás, podemos indicar un tipo O, ¿no? El RH negativo para pacientes en edad fértil, y se debe transfundir a una temperatura de 39 grados centígrados, y la autotransfusión se la puede reconsiderar, ¿no? Por ejemplo, necesitamos aparatos recuperadores celulares importantes, por ejemplo, un hemotórax que tenga 2 litros ahí en pulmón, se puede sacar esa sangre y se la puede transfundir. Para esto necesitamos aparatos especiales. Bueno, ok. Ahora, ya para terminar, cuando nosotros vemos, por ejemplo, qué cristaloide vamos a usar, los cristaloides se pueden clasificar y podemos hablar un tema amplio, pero básicamente vamos a dividir en soluciones no balanceadas y balanceadas, o también llamadas equilibradas y no equilibradas. Las no equilibradas, por ejemplo, lo que se usa en un contexto es la solución salina al 0,9%, ¿ok? O la mal llamada la solución fisiológica. ¿Cuál es el problema de este cristaloide? Ustedes comparan, por ejemplo, la solución equilibrada, ringelactato, versus la solución de cloruro de sodio al 0,9%. ¿Cuál es la diferencia? Si tiene mayor osmolaridad del sodio por la presencia del sodio, y si tiene mucho cloro, 154 versus 109 miliequivalentes litro. Pero además el lactato tiene potasio, tiene calcio, tiene una osmolaridad menor que la solución fisiológica, y tiene un poquito de lactato. Este lactato va al hígado y se convierte en bicarbonato, que eso va a ayudar al paciente, y tiene un pH de 6.5, mientras que la solución salina tiene 5, es decir, ácido. Por eso es que la solución fisiológica se le ha dado mucho, se le ha puesto el malo, porque produce una acidosis metabólica hiperclorémica. Y esta acidosis, pues sabemos que se asocia a morbilidad, no es un factor de riesgo para que el paciente vaya mal, ¿vale? Entonces, más o menos el libro de la TLS no te dice tal solución vas a usar, ¿no? Tal solución, Rige normal, Harman, lactato, no. Pero al parecer las soluciones equilibradas van mejor con las soluciones a comparación de las otras, ¿no? Por ejemplo, lo que más usa si el paciente no tiene falla cardíaca es el lactato. Y si tiene falla hepática, por ejemplo, pues un Rige normal, ¿no? En la parte personal. La solución dextrosa al 10% no se usa tanto, es como dar agua libre, ¿no? Se usa para hipernatremias, la dextrosa al 50% para hipoglucemias o en la nutrición parenteral total. En estos casos se pueden usar, ¿no? Pero no se usa. ¿Por qué? Porque este líquido, una vez que ingresa al torrente sanguíneo, pues se va al intersticio, se pierde. No se mantiene un buen tiempo en el torrente sanguíneo, ¿no? Por eso no se usan estas soluciones dextrosadas.
Ahora, te dejo de tarea, pues si quieres investigar esta nueva solución que es el Plasma Light. Este Plasma Light, sobre todo, pues desearía que hagas hincapié en la composición química porque se parece casi igual a la del plasma, ¿no? A la del plasma. Pero bueno, es otro tema igual, podemos alargar este tema, ¿vale? Ahora, si el paciente está en choque, ya hemos dado sangre cristaloide y estamos viendo que continúa con hemorragia grave, pues hay que activar el protocolo de transfusión masiva. Cada hospital, cada centro tiene su propio protocolo de transfusión masiva, ¿ok? Por ejemplo, si el paciente tiene una presión arterial sistólica menos de 70 milímetros de mercurio, o que tenga una presión arterial entre 71 y 90, pero que esté taquicárdico más de 108, que además tenga una lesión penetrante en el tórax, que tenga una fractura pélvica, o que en el FAST, que es el FAST, la ecografía, ¿no? Abdomen, corazón, pulmón, y es positivo, por ejemplo, tiene un hemoperitoneo. Con estas variables yo activo mi protocolo de transfusión masiva. ¿En qué consiste? Este protocolo es de este hospital, o sea, ahí no, de ese hospital, por cada quien puede tener su propio protocolo, ¿no? Por ejemplo, su protocolo de ellos es administrar 4 paquetes globulares con 2 unidades de plasma fresco congelado con 1 gramo de calcio. Se administra y se hace un tromboelastografía, ¿ok? Se toma la sangrecita venosa sin anticoagulantes, se lleva al aparatito y el aparatito va a mostrar ciertas variables. Por ejemplo, cuando tengo una TCA más de 128 segundos, ahí está indicado 2 unidades de plasma fresco congelado. Cuando tengo un ángulo menos de 65 grados, un crío precipitado, o un ángulo más menos de 55 milímetros, una amplitud, ahí están las plaquetas. Recordemos que es bien pequeñita cuando hay deficiencia o trastornos cualitativos o cuantitativos de plaquetas. O cuando tengamos un Li mayor o igual a 5%, ya sabemos que termina así en forma puntiaguda. Sabemos que ahí necesita antifibrinolíticos, ¿no es cierto? Como el ácido tranexámico. Entonces ahí vamos guiando cómo vamos a ir la parte de la transfusión, ¿ok? Entonces, la incorrecta es el inciso A. ¿Por qué? Porque el tratamiento de la hemorragia con cristaloides disminuye el riesgo de coagulopatía. Al contrario, recordemos, cuanto más cristaloide doy, el paciente aumenta en mortalidad. ¿Por qué? Porque genera más coagulopatía. Si ya por hecho el paciente viene con 30% o de estos pacientes 30% presentan coagulopatía, esto voy a elevar al 50-60% la coagulopatía. Recuerden que la coagulopatía además es una variable para la triada de la muerte, ¿ok? Pregunta de examen en las universidades, residencia, posgrados, bla, 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 ¿vale? La transfusión masiva. ¿Qué es la transfusión masiva? Más de 10 unidades, transfusión masiva, en un contexto de 24 horas, 6 horas, algunos autores. ¿Cuándo se activa? Cuando hay un mecanismo penetrante en la lesión. En el examen FAST es positivo porque sabemos que hay sangre en algún lado, presión arterial sistólica menos de 90, frecuencia cardíaca más de 120. Con estas 4 variables yo puedo activar la transfusión masiva, dar mucha sangre para disminuir los cristaloides y empeorar la coagulopatía, ¿vale? Entonces, estamos aquí en la fase de reanimación, ¿no? Reanimación, optimización y desreanimación. En esta fase de reanimación nosotros debemos saber cómo estamos yendo, muchachos. Ha ingresado a las 3 de la tarde, ya son las 8 de la noche. ¿Cómo estamos? ¿Nuestro paciente está yendo bien? ¿Se va a morir? ¿Va a vivir? Para eso necesitamos medición de la respuesta a nuestro tratamiento. ¿Cuál? La diuresis. Cuando tú ves que la bolsa colectora está con orina, te alegras porque está orinando el paciente bien. Teóricamente tiene una buena perfusión tisular, ¿ok? 0.5 ml kilogramo hora en adultos, en pediátricos 1 ml kilogramo hora, y menos de un año 12 ml kilogramo hora como punto de corte para que tengan buena diuresis. No es el único, ¿no? Tenemos el lactato. Sabemos que si ahí vamos a jugar mucho con el clearance del lactato o el lavado del lactato. Si ha entrado con 8 y ahora está en 4, tenemos un lavado de lactato de 4, ¿no? 8 menos 4, 4. Es decir, que está yendo bien. Lo mismo pasa con el déficit de base. Digamos, hemos comenzado con menos 12 y ahora está en menos 8. Entonces ahí también está yendo bien, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una gasometría con un pH, por ejemplo, de 7.1, tengo un bicarbonato, por ejemplo, de 9, tengo un déficit de base de menos 12, bla, 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 ¿no? Es decir, no, este paciente está en acidosis metabólica. Y si yo saco el anion gap, puede ser probablemente que el anion gap esté elevado. Entonces digo, este paciente no necesitará bicarbonato de sodio. No, lo que nos recomienda la TLC es que no se utiliza el bicarbonato de sodio para tratar la acidosis metabólica en choque hipovolémico, ¿ok? Para nada. ¿Por qué? Porque parece ser que la acidosis
Recuerden, por el efecto Bohr y el efecto Haldane, en un contexto de acidosis, el glóbulo rojo lo que hace es lo poquito oxígeno que tiene es dar a las células periféricas, ¿no? La acidosis parece ser que es un factor protector en estos pacientes. La perfusión tisular, ¿no? ¿Cómo yo evalúo? ¿Cómo yo voy a monitorizar con la perfusión tisular, ¿no? Un llenado capilar más de 3 segundos, sabemos que está normal, que no está yendo bien. Una piel moteada, es aquí lo que les hablaba el score, la parte 1, 2 y 3 y 4. Cuando ya está en 3 y 4 se asocia a mortalidad. Esta es la imagen, la piel moteada, significa que el paciente está en hipoperfusión tisular, puede decir que está en choque, ¿no? Tenemos otras variables, el índice de perfusión periférica, lactato, clearance de lactato, saturación venosa mixta, central de oxígeno, el delta CO2. Recordemos que el punto de corte debe ser menos de 6 para decir que el paciente está yendo bien. Si está más de 6, el paciente todavía sigue en hipoperfusión tisular. Luego hay otros métodos, ¿no? Otros métodos para valorar la microcirculación tisular, por ejemplo, la microcirculación sublingual, ¿vale? La transfusión masiva ya mencionamos, más de 10 unidades en las primeras 24 horas o 4 unidades en la primera hora. Ojo con esto, posible pregunta de examen. ¿Ok? Posible pregunta de examen. Reanimación, control de daños, equilibrado, coagulopatía, sabemos que los pacientes vienen un 30% con tipos de coagulopatía. La tromboelastografía y la tromboelastrometría se usa siempre cuando esté disponibles, y el ácido tranexámico se debe administrar en las primeras 3 horas. La primera dosis a los 10 minutos y la segunda a las 8 horas. Consideraciones especiales. Pacientes que toman beta blocker, puede ser que la frecuencia cardíaca no optimice la disponibilidad de oxígeno. Lo mismo con los atletas bradicárdicos. El embarazo, sabemos que hay más hipervolemia. La hipotermia es una variable para la coagulopatía, y la presencia de marcapaso desfibrilador, necesitamos ahí subir la frecuencia cardíaca para, por ejemplo, pues, optimizar la disponibilidad de oxígeno, ¿vale? Y con esto terminamos. Una de estas no pertenece a la tríada de la muerte, ¿ok? Esto en choque hemorrágico. Hipertermia, hipotermia, acidosis, coagulopatía, pH de menos 7,1. La tríada de la muerte, eso es preguntado hasta en preuniversitarios, creo, ¿no? Pues obviamente el libro hace hincapié que estos pacientes se debe de reevaluar, ¿no? Nos preguntamos, ¿cómo está la hemorragia controlada? No tiene otros problemas, ¿no? Y pues el protocolo de transfusión masiva evita la tríada letal de la muerte. ¿Qué es esto? Coagulopatía, hipotermia y acidosis. Pregunta de examen, ¿ok? La tríada de la muerte son estas 3 variables. ¿Por qué se le da tríada de la muerte? ¿Por qué? Si el paciente tiene coagulopatía, sabemos que vienen con un 30% de estos pacientes y además damos más cristaloide, empeoramos la coagulopatía, ¿qué va a pasar? Va a comenzar a sangrar más el paciente. Y si comienza a sangrar más el paciente, disminuye la disponibilidad de oxígeno, ¿no es cierto? Por la hemoglobina, bla, 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 bla. ¿Qué lleva esto? A una hipoperfusión tisular. ¿Y qué lleva esto, la hipoperfusión tisular? Pues lactato, delta CO2, bla, 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 ¿no? Y esto va a llevar a hipotermia. Y así se vuelve un círculo vicioso. Más coagulopatía, más acidosis, más hipotermia, y el paciente, por supuesto, va a morir. Entonces nosotros ahí es romper a esto, ¿no? ¿Y qué es lo que ha evitado esta tríada de la muerte? La transfusión masiva, ¿no? Siempre en un contexto de choque hemorrágico grave, clase 4 o 3, ¿no? Muy bien. La que no pertenece es la hipertermia. La hipotermia sí pertenece, la acidosis pertenece, pues pH es acidótico, y la coagulopatía. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias por esta videoclase. Espero haber ayudado un poco y nos vemos en la siguiente clase. Gracias.